Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Quiero compartir algo con todos ustedes. Quiero compartir algo de la palabra de Dios. Quisiera que se puedan conectar para así saludarle. Alguna pregunta, alguna petición de oración. También queremos orar por ti. Queremos también orar por ti. Gloria a Dios. Quiero compartir un tema acerca de la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios. Qué maravilloso es que nosotros no desestimamos la palabra de Dios en nuestra vida, sino que le damos más crédito a la palabra de Dios que a nuestra propia conciencia, a nuestro propio conocimiento, ¿sí? Y eso, hermano, cuando guardamos la palabra de Dios en nuestra vida, cuando la aplicamos, eso tiene un efecto extraordinario en nuestra vida, hermano. Es algo extraordinario, es algo maravilloso cuando uno puede experimentar esa gloria del Señor en nuestras vidas, ¿sí? Porque el Señor nos honra. El Señor nos honra. Algunas personas tienen eso como costumbre, ¿sí? Que primeramente le dan como que el reconocimiento a lo vivido. Son importantes las experiencias porque Dios te va hablando también acerca de ellas, las circunstancias, pero nunca podemos que nuestras experiencias superen, ¿sí?, lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios para nuestras vidas. Es importante que nosotros podamos reconocer y entender que la Biblia es nuestro manual de vida, es la regla infalible de fe y conducta. Esa es la palabra de Dios. Tenemos que guardar sobre todas las cosas la palabra de Dios. Tenemos que guardar la palabra de Dios. Así que quería compartirte esta breve palabra acerca de guardar su palabra. Debemos guardar la palabra de Dios. Es necesario y es lo mejor, ¿sí?, para nuestras vidas. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 27, verso 11, dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, ¿sí? Esta historia se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 27. Allí, a partir del verso 10 en adelante, relata la historia bíblica acerca del apóstol Pablo. Pablo ha sido llevado, va de camino a Roma, ¿sí?, para hacerle frente, para decirlo de alguna manera, al César. Ahora, allí hay algunos presos, hay algunos detenidos que lo llevan los soldados romanos. Y antes que ocurriera este desastre que ocurrió, ¿sí?, vino una gran ruina, se perdió toda la nave, pero Pablo le había dicho al centurión, ¿sí?, que era el encargado de llevar a esta gente a Roma, le dijo que no era necesario avanzar, no era necesario zarpar. Pero el centurión se dejó llevar por la lógica, se dejó llevar por los que saben en la embarcación, por la nave, por el patrón, por el capitán de la nave, el que conocía los tiempos, el que decidía así: yo creo que no va a llegar esta tormenta, pero vino una gran tempestad. Entonces se le dio más crédito a los conocimientos humanos que a la propia palabra de Pablo, que Pablo representa allí la palabra de Dios. Era inspirado Pablo, lo que hablaba era por el Espíritu Santo de Dios. Es interesante lo que dice la Biblia. Vamos a leer del verso 8. Estamos en Hechos, capítulo 27, ¿verdad? Vamos a leer del verso 8. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea.
Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Sí? Pablo le estaba diciendo a estos varones que era peligrosa seguir la navegación, era peligrosa, y que venían muchos perjuicios, no solamente del cargamento, sino de las personas. Pero el verso 11, que es el verso que quería yo rescatarle, pero el centurión daba más crédito al piloto, ¿sí?, y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿Sí? Dice el 12: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar, también de allí, por si pudiesen arribar a la Fénice, puerto de Creta, que mira al noroeste y suroeste, y invernar allí. Pero viene después la consecuencia. Ya Pablo le había anunciado, lo había amonestado: no es necesario, tendríamos pérdida y la navegación es peligrosa si nosotros seguimos avanzando. Pero el centurión le dio más crédito a los que, entre comillas, como dije al principio, los que tenían el conocimiento en la navegación, y les dio a ellos el crédito y no a Pablo. Pero dice el verso 13 de ese mismo capítulo 27: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, dice la Biblia, llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, lo que Pablo le había dicho, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento, es una dirección del viento, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Asirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Sí? Y mire lo interesante: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos los aparejos de la nave, y no pareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Lo que Pablo les había dicho. Pero el centurión le dio más crédito a lo que dijo el patrón y el capitán de la nave que a lo que Pablo le dijo. Y hoy en día muchas veces pasa igual. Le damos más crédito a la filosofía esas que se levantan, ¿sí?, esas filosofías modernas, y le damos más crédito a lo que dice nuestro interior, y a pesar que va en contra de lo que dice la palabra de Dios o de lo que ya Dios nos dijo, entonces entramos idénticamente como les aconteció a esta gente, por no darle crédito a la palabra de Pablo, que Pablo representaba aquí la palabra de Dios, porque Pablo hablaba por medio del Espíritu Santo. Ahora, todo ocurre, y así pasa, hermano, similar con nuestras vidas. Cuando le damos más crédito a lo que dice la gente, a los expertos, a los especialistas de la vida, que eso es su experiencia, le dicen eso o aquello,
Y entonces desestimamos la palabra de Dios y le damos más crédito a lo que digan los expertos. Y en nuestras vidas pasa similar. ¿Qué pasa? En nuestras vidas viene el gran naufragio. Perdemos todo, ¿sí? Viene una gran ruina, porque eso es lo que ocurrió. Perdieron todo. Se salvaron ellos porque hubo una promesa de Dios para ellos. Allí que a Pablo le dijo, no perecerá ninguno, pero toda la nave se perderá. Entonces lo material se pierde. Y muchas veces nosotros, por estar haciendo cosas que dicen nuestro interior, lo que dicen los expertos, lo que dicen los especialistas de la vida, los psicólogos, la psicología, la filosofía moderna que se levanta en contra de la palabra de Dios, y nos vamos atrás de eso, hermano. Y muchas veces nos ocurre, hermano, o le ocurre esto a los jóvenes. Le dicen los pastores, no se casen. No, es que yo lo amo, yo la amo, pero no es el tiempo. Esperen. No. El amor que siento, o sea, mi corazón me dice que me case. Es decir, se le da más crédito a los sentimientos y se desmiente la palabra, o sea, se desestima la palabra de Dios. ¿Y qué vienen? Viene una gran tempestad y produce, hermano, mire lo que produce: ruina. ¿Sabe qué sucedió? Sucedió después de la historia, sucedió una gran ruina. Y dice el 21, dice: entonces Pablo, como ya hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente. Pablo le está recordando lo que él les dijo. Habría sido conveniente, oh varones, dice Pablo, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Es decir, la nave se perdió. Todo. ¿Sí? Por la misericordia de Dios no hubo ningún muerto, no hubo una pérdida humana. Y muchas veces, hermanos, a nosotros como hijos de Dios nos sucede similar lo que le pasó en este acontecimiento a Pablo y a los que iban con él. Por no darle crédito a la palabra de Dios nos pasan cosas, hermanos, tremendas. ¿Sí? Porque al final, cuando vengan los vientos huracanados, ¿sí? Como dice la Biblia, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, ¿sí? Vino la tempestad, la angustia. Muchas veces viene así en nuestra vida cuando desestimamos la palabra de Dios. Viene la tempestad, viene la angustia y luego viene por último el naufragio. Quedamos sin nada. Espiritualmente andamos, hermanos, nos agarra el enemigo, el diablo nos agarra y nos voltea como una media y quedamos a la deriva. Todo viento de doctrina nos mueve por no darle crédito a la palabra de Dios. Así que quería compartir eso contigo. Comparte este video, compártelo, dale like, dale me gusta, compártelo con tus amigos, con tus contactos. Si eres hijo de Dios, si eres un hijo de Dios, si eres cristiano evangélico, dale a compartir este video para que pueda llegar a otras personas. Si tienes amigos que no conocen a Cristo, predica del Evangelio. No te avergüences de Dios, no te avergüences. Tienes que tener bien claro tu convicción. Si eres cristiano evangélico, que lo sepa todo el mundo, hermano, que lo sepa tu propia familia, que lo sepa tu comunidad, que lo sepa la universidad, que lo sepa todo el mundo. Porque el evangelio es vida, el evangelio es poder para la salvación. Así que te invito a que compartas y pueda llegar esta transmisión, este video a otras personas, ¿sí? Así que guarda la palabra de Dios. No importa lo que digan los conocimientos, no importa lo que diga la filosofía, no importa lo que diga la ciencia. Haz lo que dice la palabra, cree lo que dice la palabra. Es decir, guarda la palabra de Dios. Esa es la que te va a ayudar, esa es la que te va a restaurar. Esa es la palabra de Dios, es la que nos ayuda a seguir adelante en este camino precioso
que es el Evangelio de Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones y muchas bendiciones.